invertir requiere de todo un plan, ¿okay? Es un proceso de inversión. Yo no puedo hacer una inversión de primera, debo planificar todo lo que voy a invertir, y más en este sector nuestro que está muy regulado, que tengo que ver mucho la normativa y luego ver cómo se ajusta esa normativa a la inversión que yo quiera realizar. Entonces, allí es donde comienza todo el pensamiento estratégico del proceso de inversión, y no es más que diseñar, implementar y evaluar el plan de ahorro, inversión, desde la situación actual hasta el alcance del horizonte. Muchas compañías de seguro tienen tal vez como una política de inversión destinar un determinado porcentaje de las primas que cobra al ahorro para posteriormente hacer la inversión. En las compañías de seguro, ¿cuál es el objetivo de las inversiones que realiza el asegurado? Las aseguradoras deben garantizar a sus asegurados el compromiso asumido. ¿Cuál es el compromiso asumido? Las primas que cobro, y como les mencioné anteriormente, todas esas primas, las compañías de seguros no se las ganan en el mismo momento, sino a medida que transcurre el tiempo. Mientras tanto, eso queda en una reserva a disposición del asegurado. Recuerden que si el asegurado llega a un momento determinado y decide anular el seguro, yo debo devolverle la porción de la prima que falta por transcurrir desde el momento en que le está pidiendo la anulación hasta el vencimiento. Por lo tanto, ese es un fondo que le pertenece al asegurado y yo debo, por lo tanto, invertirlo en bienes rentables, seguros, y ya vamos a ver un poco los principios que regulan esta inversión. Por el otro lado están los siniestros pendientes. Ya el asegurado nos notificó el siniestro y por lo tanto tengo el compromiso de pagarle. Y ese compromiso debe estar invertido en las inversiones que me establecen la ley. Por ello, los fondos, producto del cobro de la prima, deberán estar invertidos en forma que prevalezca el objetivo de seguridad. Yo no puedo invertir en cualquier instrumento que no me brinde seguridad y la preservación del capital por encima de cualquier objetivo de inversión. Tenemos otro elemento importante que es la rentabilidad de la inversión. Recuerden que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y en las empresas de seguro hay que tratar de mantener un nivel de riesgo adecuado que me permita tener una rentabilidad adecuada. No arriesgarnos mucho en hacer altas inversiones con alto riesgo buscando un rendimiento, pero también recuerden, está el riesgo. Y el riesgo puede ser una probabilidad de que el riesgo nos pueda generar una pérdida. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, estar muy pendiente del tema riesgo-rentabilidad. El tema del régimen de las inversiones en las empresas de seguro, les comentaba que tenemos que sopesar el tema riesgo y rentabilidad. Recordemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero en las empresas de seguro tenemos que ser muy cautelosos con el tema del riesgo. Porque recuerden que los fondos o los principales fondos que estamos utilizando para hacer inversión pertenecen a los asegurados y por lo tanto mi nivel de riesgo tiene que ser lo menos posible y buscar la mayor rentabilidad posible dentro de ese rango de riesgo. Por lo tanto, la rentabilidad es uno de esos objetivos secundarios que necesariamente debemos considerar. Existen otros objetivos dentro de las empresas de seguros que se deben considerar a la hora de armar un portafolio de inversión, como es la liquidez y la transparencia. La liquidez es importante ¿en qué sentido? En que el siniestro debemos pagarlo y tenemos muy poco tiempo. Por lo tanto, si debo hacer una inversión, no debe ser tan a largo plazo como para no tener la liquidez suficiente para hacerle frente al compromiso que tengo con los asegurados. Entonces aquí hay una combinación importante. Combinación a largo plazo de unos instrumentos de una rentabilidad apropiada y de bajo riesgo como son los valores públicos, que permiten tener una rentabilidad adecuada, tiene unos beneficios importantes. Los valores públicos como están exentos de impuestos sobre la renta y por lo tanto están garantizados por el Estado, significa que tienen muy bajo riesgo. Y el otro tema son el disponible. El disponible es una inversión muy líquida y que me permite entonces cumplir los compromisos. El otro elemento es la transparencia. La transparencia, ¿por qué? Porque somos un ente regulado por el Estado. Y el Estado cuando nos regula, que nos pide información básicamente de lo que son las inversiones y las reservas técnicas, entonces requiere que todo sea muy claro y muy transparente en lo que estamos haciendo cada una de las compañías de seguro. Por lo tanto, siempre debemos
someternos a este tipo de normativa que dictan los entes reguladores, pues en el caso de inversiones. Otros elementos importantes relacionados con las inversiones son otros riesgos que están asociados con todo lo que es el mercado financiero. Como tenemos riesgos de liquidez, se refiere al riesgo que las inversiones no pueden liquidarse en el momento adecuado. Por eso es importante que nuestros instrumentos sean líquidos. ¿Por qué? Porque si yo no puedo convertir esas inversiones en efectivo, entonces no puedo cumplir con mis compromisos. Y entonces ahí vienen sanciones importantes por parte de la Superintendencia de Seguros. Y por otro lado, es que recordemos que ya los asegurados tienen mayor conocimiento de todo lo que es el tema de seguro y de toda la protección que le brinda el Estado. Recuerden que tenemos INDEPAVI, consejos comunales, sala situacional de la superintendencia, donde ellos reciben orientación. E indudablemente, como es el débil jurídico, siempre tienen una atención muy particular y muy especial. Riesgo de mercado es el riesgo que se corre como resultado de movimientos adversos en los precios de los mercados de valores de los activos que componen el portafolio de inversión. La ley anterior en el campo de reservas de inversiones aptas permitía un rubro que se llamaba valores privados. Y en estos valores privados yo podía hacer inversiones en acciones, en bonos de empresa, etc. Pero, ¿qué ocurría con este tipo de inversión? Que tenemos un riesgo de mercado. El riesgo de mercado en que aumente, disminuya, baje, etcétera, el valor de esa inversión. Por lo tanto, se hace un poco riesgosa. Con la nueva ley de la actividad aseguradora, esas inversiones, la Superintendencia de Seguros, a través de la ley, dio la instrucción de bajar las inversiones de valores públicos a no apto y dejar simplemente en inversiones aptas los valores públicos, el disponible y los predios urbanos. ¿Okay? Un poco para minimizar el impacto de este riesgo de mercado. Luego tenemos riesgo de crédito, se presenta cuando la contraparte de una operación financiera no cumple con la obligación que tiene con las compañías de seguro. Otros riesgos relacionados con la inversión es el riesgo de participación. Se refiere al riesgo que corren las aseguradoras cuando pertenecen a un holding financiero y mantienen acciones del resto de las empresas pertenecientes al mismo holding. Porque se corre el riesgo de que si somos accionistas de una empresa del mismo grupo y esta empresa presenta algún problema financiero, indudablemente va a tener un impacto en las compañías de seguro. Y recuerden que las compañías de seguro debemos rendir cuenta al Estado y por lo tanto cumplir compromisos con nuestros asegurados. Entonces, el tener este tipo de inversión también permite que las compañías tengan un riesgo importante. Aunque si tenemos ese nivel de riesgo, probablemente la rentabilidad es mayor, pero es mejor minimizar ese impacto y por lo tanto tener transparencia y liquidez en las inversiones que hacemos. Riesgo de evaluación de inversión describe el riesgo de que en una misma inversión sea evaluada de manera incorrecta. Inversiones básicamente en otras empresas donde cada una de las calificadoras de riesgo probablemente den opiniones diferentes. Ese riesgo hay que evitarlo.